Bienvenidos a un episodio número 13. Estoy muy contento nuevamente de poder estar acá con ustedes, de poder compartir información, como digo, en todos los episodios. En esta oportunidad, esto es pregrabado, mejor dicho, postgrabado, perdón. Porque en este episodio voy a compartir una charla, también entrevista que tuve con Nico Gauchat, quien tuve el placer también de haber yo entrevistado a Nico para este canal. En este caso, él me invitó para hacer una charla entrevista hablando del estoicismo, qué es el estoicismo, sus bases, sus pioneros, quiénes fueron los referentes. Así que bueno, sin más, los dejo con la charla que está muy, muy interesante. Si les gustó o nunca, no se olviden de compartir, de suscribirse, que sirve muchísimo para que este canal siga creciendo. Muchas gracias y vamos. Bienvenidos al podcast Ser Alma. En esta oportunidad vamos a estar tratando el episodio número 7, que como lo anticipé en el capítulo anterior, tengo un compañero acá, Ramiro Villafañe, quien nos va a hablar un poco de la temática que nos trae hoy. Y dicha temática es hablar sobre el estoicismo. Él está emprendiendo una marca de ropa que también justamente trae estos principios que habla la filosofía. Y bueno, trata un poco sobre hablar de mentalidad, hablar de desarrollo personal, que es un poco lo que los dos estamos tratando en cada uno de nuestros podcasts. Así que bueno, nada, Rama, contanos un poco más sobre vos y por otro lado te agradezco por participar en mi episodio, en mi podcast. Muy contento de que estés acá conmigo y bueno, lo dejo todo para usted. Nico, gracias a vos por la invitación. Nuevamente colaborando, tuviste primero en mi podcast, ahora me toca estar en el tuyo y qué mejor que poder ayudarnos entre emprendedores. Y sí, yo tengo una marca de ropa que es inspirada en la filosofía estoica, incluso también tengo un podcast, también como dije recién, en el que hablo de desarrollo personal, de estoicismo, pero bueno, contento porque siento que es el camino que me tocó elegir y que en ese camino estoy aportando como ese granito de arena para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Acá no hablo de dinero, de cómo hacerte millonario, simplemente de cómo mejorar la calidad de vida en sí, inspirada en el estoicismo, en esa filosofía que tiene, bueno, ya vamos a hablar, más de 2000 años y aún sigue vigente. Eso es lo interesante. Bueno, Rama, perfecto, gracias por tu introducción y bueno, ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema, ¿no? Para que nuestros oyentes entiendan un poco más sobre esta filosofía, sobre que los dos estamos trabajando también. En parte soy menos sabiendo que vos sobre el tema, pero bueno, también me adentré mucho en la cuestión como para, bueno, también dar una visión sobre esto y bueno, y también tratar este tema que obviamente es muy importante y relevante para la vida de las personas, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, arrancando y adentrando un poco en la conversación y barra entrevista, barra charlas, sí, charla, ¿no? Porque esto es algo muy extendido, no es que es algo recto de contestar, sino también de que sea una charla lo más amena posible y lo más natural posible también. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar con lo básico, ¿no? Un poco, o sea, lo que yo estoy haciendo dentro de mi podcast, que es un poco lo que ya están escuchando mis oyentes a lo largo de estos 7 episodios primeros, en los cuales estoy hablando más en términos generales, ¿no? De cada temática, sin meter tanta profundidad, más que nada como para tener conceptos básicos, entender sobre cada tema que voy tratando en cada uno de mis episodios, y después de a poco voy a ir desarrollando cada tema, ¿no? Pero bueno, para arrancar, para los que no saben, y empezar a darle un poco más de contexto, ¿qué es el estoicismo? Si nos podés contar un poco eso, contarnos lo que por ahí, los principales principios y demás, pero bueno, nada, te dejo a vos. Bueno, la idea no es que sea muy técnico, sino que sea entendible, ¿no? Totalmente. El estoicismo, como dije, es una filosofía que tiene más de 2000 años, como dije, que bueno, se fundó en Grecia de la mano de Zenón, un filósofo, que Zenón fue un comerciante que perdió todo su dinero, todas sus joyas, que tenía todo su comercio en una embarcación, llega a Grecia casi que muriendo prácticamente porque estaba en el medio del mar, y conoce a un filósofo que era un cínico, es otro tipo de filosofía, y ahí como fue encarnando y fue creando su propia filosofía, que se llama la filosofía estoica, que la particularidad que tiene, Nico, esta filosofía, y por qué yo tanto me
me inserté y de a poco, yo digo que siempre soy un aprendiz constante, nunca uno deja de aprender, y más en esta filosofía tan amplia, pero es su practicidad. Bien. Quizás a diferencia de otras que también son interesantes, otras filosofías, el taoísmo, el budismo, pero el estoicismo lo que tiene que es una filosofía práctica, en el sentido de que vos la puedes aplicar todos los días en tu vida. Y eso es lo interesante y lo que a mí me llevó a meterme en esa filosofía, a estudiarla y a seguir conociéndola un poco todos los días. Perfecto, Rama, genial. Bueno, buenísimo por esa breve introducción, creo que ya la gente por lo menos va entendiendo un poco a qué nos referimos con estoicismo, qué se trata de la filosofía. Me anticipé un poco antes con la segunda pregunta que te quería hacer, ¿no? Pero bueno. Esto es una charla, Nico, así que es una charla que pueden haber adelantaciones, no hay problema, esto es seguir y seguimos hablando. Totalmente, pero bueno, como es un tema bastante relevante, bastante importante, que es bastante interesante también, ¿no? Adentrar en la cuestión, bueno, acá un poco... que ya me anticipé anterior en la primera pregunta, quería consultarte o preguntarte para ver cuáles son los principios fundamentales de esta filosofía, ¿no? Y sobre todo para qué sirven o en qué nos ayudan a nosotros, ¿no? En esto que justamente vos decías de la practicidad de hacerlo diariamente, ¿no? Bueno, nada, ¿cuáles serían los principales fundamentos que tiene esta filosofía y en qué nos pueden servir, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos principios que tiene el estoicismo, pero muchísimos de verdad, y que podríamos estar hasta las 12 de la noche del día siguiente. Okay. Por eso yo dije, bueno, voy a simplificarlos en quizás 3, que podemos decir lo más importante. El más básico, que creo que una vez entrando en esta filosofía que hay que saber, que para mí es la dicotomía del control de Epicteto, ¿no? La dicotomía del control podemos decir que es el principio que nos dice qué podemos controlar y qué no. ¿Qué está bajo nuestras manos y qué no? ¿Qué dicen los estoicos? Lo que está bajo nuestras manos es nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras percepciones. Todo el resto está fuera de nuestro control. ¿Y para qué nos ayuda la dicotomía del control? Para generar una tranquilidad misma en decir, bueno, solo tengo control en lo mío, después lo ajeno no tengo control. Perfecto. Y si yo sigo pensando en querer controlar algo ajeno, me va a generar ansiedad, desilusión, voy a estar frustrado por algo que no lo puedo controlar. Perfecto. Hoy en día hay investigaciones y demás que incluso dicen la tricotomía del control, que sería lo que realmente puedo controlar, lo parcialmente que puedo llegar a controlar, y lo que no puedo controlar. Y en ese medio de lo parcial, que hay una controversia que es la salud, por ejemplo. Claro. ¿Por qué la salud? Porque vos podés controlar en ir a entrenar, justamente. Podés controlar qué podés comer, pero no podés controlar que te agarre, que te esguinces estando entrenando. No podés controlar que te agarre una enfermedad. Por eso es que está lo parcialmente. Claro, y bueno, claramente dijimos lo que no y lo que sí podemos controlar. Otro principio, que es también justamente esto es un podcast que no sale el video, pero bueno, tengo una remera que es de mi marca, que es Arete. Arete, si lo traducimos, es virtud. Para los estoicos, alcanzar la felicidad, que para ellos es la eudaimonía, es tener una virtud, ser una persona virtuosa. Lo demás es indiferente. Perfecto, bien. Eso podríamos decir que sean los principios, hay muchísimos, como te dije, pero los que tendríamos que empezar a conocer si es que nos queremos meter en el estoicismo. Perfecto. Muy interesante esta parte, justamente uno de los principios que nombrabas era del control, ¿no? Eso creo que es una de las cosas puntuales y que creo que nos pasa a todos, ¿no? Esto de quiero tener el control sobre todas las cuestiones que pasan en mi vida, y la realidad es que simplemente tenemos un 5% por ahí de lo que podemos controlar, ¿no? Porque es solamente lo que tenemos en nuestro mundo interno, ¿no? Lo que está afuera, lo que sucede afuera de nuestro, justamente vos nombrabas nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestro físico, por ejemplo, nuestra mentalidad, por ahí todo eso sí lo podemos controlar, pero no todo lo demás que nos sucede, ¿no? Que eso justamente es lo que nos produce lo que vos nombrabas, ¿no? Ansiedad, depresión, entre otras cuestiones, ¿no? Yo creo que sí, totalmente la causa de muchas, incluso me incluyo a mí también, porque digo, soy un aprendiz constante, y esa frustración, ese dolor, parte por quizás la ignorancia de no comprender este principio, ¿no? De controlo lo mío, controlo mi pensamiento, cómo reacciono ante algún suceso externo, pero no puedo controlar en sí eso. Exacto. Y muchas veces el dolor que nos causa algo justamente es más que nada porque no sabemos que es una estimación solamente. Exacto. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos
la certeza de que, por ejemplo, estamos grabando este podcast y se nos rompe el micrófono. Eso es algo externo a nosotros. 100%. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos. Decimos, no, ya está, me voy a mi casa, Nico. Sí. O decir, bueno, no importa, encontramos la manera, lo hacemos sin micrófono porque tiene que salir igual. Totalmente. Tiene que salir bien este podcast. 100%. 100%. Un poquito es como, esto no es de la noche a la mañana, como todo, lleva un proceso en el cual tenés que ir conociendo, ir leyendo, ir conociéndote a vos mismo, que también es otro principio muy interesante, ¿no? El de conocerse a uno mismo. Pero bueno, básicamente el de la dicotomía del control, yo creo, y a manera personal, que es el principal que uno debería de conocer en esta inserción del estoicismo. Perfecto, Rama, genial, muy muy claro y bueno, gracias por este comentario, ¿no? Bueno, pasando ya a algo más puntual, más específico, ¿no? Que por ahí algunos oyentes van a decir, bueno, ¿dónde puedo encontrar, ¿no? Material sobre el estoicismo o incluso por ahí no sé si tenés recomendaciones, ¿no? De libros o de temáticas para que la gente pueda leer sobre este tema. Y por otro lado, sumado a esto mismo, más allá de qué libros o qué... digo libros porque es lo que uno generalmente lee, ¿no? En general, sí. Pero pueden ser un montón de otras cuestiones. ¿Qué libros recomendás por un lado? Y dentro de esos que recomendás, ¿cuál crees que es el mejor o más adecuado para iniciar en el mundo del estoicismo, no? Sí, primero hay muchos libros que hablan del estoicismo, quizás hay algunos que hablan del estoicismo sin ser la tapa que diga estoicismo. Claro. Yo conocí el estoicismo a través de un inversor colombiano, nada que ver, que él nombró que habló del estoicismo y me llamó la atención la palabra y ahí empecé. Pero si podemos en resumir 3 libros que yo quizás recomendaría para alguien que está empezando el estoicismo, que a mí particularmente que leí y me encantaron, son 3. Bueno, el primero, que es Meditaciones de Marco Aurelio, que es la particularidad que tiene ese libro, que no es que Marco Aurelio lo escribió para vender, para sacarlo al público y llenarse de dinero. El libro Meditaciones son meditaciones que él mismo escribió para él mismo y que años después se hizo conocido. Perfecto. Y si abro un paréntesis dentro de ese libro, yo lo leí en las 2 partes. En esto, el libro Meditaciones de Marco Aurelio, pero luego tenemos uno muy interesante de una persona, un influencer cordobés que se llama Nico Grupe, que él hizo el libro Meditaciones pero comentado por él. ¿Para qué? Para que sea más entendible y para traer sus principios que quizás suelen ser un poco confusos, traerlo a la realidad y ver cómo lo podemos aplicar a la realidad. Por eso también hablamos de la practicidad, de demostrar que se puede aplicar todos estos principios a la realidad. Segundo libro, Massimo Pigliucci, que escribió Cómo ser un estoico, que ese me encanta. ¿Por qué? Porque bueno, él muestra de cómo podemos aplicar estos principios a la vida cotidiana, siempre de la mano de un filósofo reconocido, que vamos a ir luego a hablar de los filósofos. Y el tercero, que también es muy muy práctico, que vos lo podés aplicar apenas terminás de leer un capítulo, que es Invicto. Disculpame, pero no me acuerdo el nombre del autor. No hay ningún problema. Pero es gran libro. O sea, tenemos estos 3/4 libros que yo recomendaría para, por lo menos, tener el primer pantallazo estoico y para empezar a aplicar los principios. Perfecto, amigos. Bueno, genial. Por un lado, ahí ya creo que hay bastante material, ¿no? Para que la gente pueda como aprender y entender un poco dónde puede sacar información sobre este tema. También tenemos, que es lo que yo llamo la universidad más la universidad más grande y gratuita del mundo, que es YouTube. Claro. En YouTube tenemos muchas personas que hablan del estoicismo. A mí hay 2 que me gustan, que se llaman Ramiro Calle y Pepe el Estoico, que son 2 españoles muy conocedores del tema y que es un placer escucharlos hablar del estoicismo. También es un consejo para aquellos que se quieren iniciar, escuchar a esas personas y entrar en YouTube. Bueno, los videos. Perfecto. Bueno, por un lado tenemos entonces herramientas tanto a nivel de libros como también, podcasts o episodios, ¿no? Que hacen hay muchísimos chicos también que hay que obviamente transmiten toda esta información que obviamente es súper importante y relevante saber sobre el tema. Y no sé si me respondiste o no, pero ¿cuál crees que es el más adecuado para iniciar? Entiendo que bien no lo dijiste, si bien nos nombraste estos 3-4 que son importantes y también mismo los podcasts de estos 2 muchachos que nos comentabas, pero bueno, ¿cuál podría ser, digamos, como el mejor, el que vos decís, este es ideal para comenzar dentro del mundo del estoicismo? Bueno, entre los que hablé te diría que Invicto es un gran libro que es
muy simple cómo te explican los principios, eso es lo importante. Te hablan justamente de las virtudes estoicas, cómo aplicar esas virtudes. Yo recomendaría Invicto, principalmente quizás para el que no tiene conocimiento del estoicismo, y muchos videos de YouTube, muchos podcasts hay que lo explican de manera muy clara, cómo lo que es en sí el estoicismo, ¿no? Lo que es la filosofía y cómo se diferencia de otras filosofías. Excelente, Rama, bueno, genial. Buenísimo, bueno, ya creo que tenemos un pantallazo importante donde sacar... Creeríamos que sí, ¿no? Información, ¿no? Claramente. Bueno, y pasando por ahí acá un punto que también me parece importante es que ya medio que lo hablábamos en el transcurso de estas 3 primeras preguntas, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué aplicaciones podemos hacer en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana con el estoicismo, ¿no? Y sumado a eso también es, ¿qué aplicás vos dentro de tu vida, ¿no? Bueno, básicamente, como te dije en el inicio, la principal, la dicotomía del control. Perfecto. Esa es una. Después, bueno, vos que entrenás, yo que entreno, tenemos un concepto, un principio, estoico muy interesante que se denomina askesis, que significa entrenamiento del cuerpo y de la mente. Perfecto. Los estoicos se enfocaban mucho en el entrenamiento de la mente, pero también consideraban que entrenar el cuerpo era indispensable porque era una herramienta necesaria, es nuestra herramienta para enfrentar las adversidades. Y hablando de adversidades, justamente ellos creían que era la mejor manera para crecer, para forjar el carácter. Enfrentar una adversidad, cualquiera, de la más mundana hasta la más quizás complicada, era una gran posibilidad para poder practicar esa filosofía. Por eso es que hablamos de la practicidad. De lo más mundano, como te dije, a estar encerrado en el tráfico y ver cómo reaccionamos ante ese tráfico, hasta enfrentar una lesión importante que te deje fuera mucho tiempo del gimnasio. Perfecto. ¿No? Y yo, si vos me preguntás a mí, yo soy una persona que maneja mucho la ansiedad, soy una persona impaciente, por eso es que digo que a mí me alucinó esta filosofía. ¿Por qué? Claro. Porque la intento aplicar el autocontrol de mis pensamientos, intento controlar mis reacciones ante acontecimientos externos. Y bueno, básicamente eso lo vas forjando, básicamente te vas conociendo a vos mismo y sabés. Particularmente tengo algo que me ayudó mucho, que es un libro, ¿no? Un libro personal, que es en donde anoto yo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo estoy mejorando lo que estoy haciendo mal, para seguir mejorando, y lo que estoy haciendo bien, seguir mejorándolo y manteniéndolo también. Perfecto, bueno, genial. Muy interesante esto que traes, justamente porque, bueno, como decís vos, ¿no? Esta filosofía, más que nada, no es solamente una filosofía en sí, sino que es algo que uno puede adoptar en su vida todos los días, ¿no? Y eso es lo más importante, creo yo, que trae esta temática. Por eso también es como que justamente me parecía importante y relevante tenerte acá, ¿no? Para tratar este tema. Por eso justamente pensé en vos en mi último episodio, donde justamente algo hablaba de esta cuestión, de poder controlar, de confiar en uno mismo, etcétera, que por ahí hay cierta relación, ¿no? Por eso justamente creo que es importante esto que justamente nombras, ¿no? De tener esta disciplina de hacer las cosas, ¿no? De justamente tener ese control sobre uno mismo, sobre conocerse sobre cómo es uno mismo, ¿no? Para justamente tomar distintas acciones e ir mejorando, e ir tratando de apagar, ¿no? Esas otras cuestiones que justamente nos generan malestar, ¿no? Que eso es un poco, ¿no? Bueno, justo si yo te hablaba de arete, de virtud, una de las 4 virtudes estoicas, o sea, las más importantes, son la disciplina, que es justamente, o templanza. Con esa disciplina es la cual nosotros podemos superarnos, en la cual podemos salir adelante. Incluso cuando vos grabaste conmigo, que hablamos de la motivación, cuando la motivación no está presente, la que aparece como emergencia, como herramienta de emergencia, es la disciplina, la que nos va a llevar adelante, la que nos va a hacer encontrarnos y afrontar esas situaciones incómodas, que son las que nos van a hacer crecer como persona. ¿Por qué? Porque la incomodidad es fundamental para crecer. Si vos estás siempre en tu zona de confort, Nico, va a ser muy complicado que puedas crecer. Entonces, este principio que hablamos, esta virtud, de la disciplina, también tenemos otro principio que es la sabiduría, te va a ayudar a crecer en sí, ¿no? A salir adelante en situaciones que para ciertas personas suelen ser trágicas, para los estoicos son momentos decisivos para forjar el carácter y crecer. Perfecto, genial por ese comentario, la verdad que súper importante y
y buena información, ¿no?, que estás transmitiendo. Acá quería como adentrar un poco más, no sabía bien, digamos, cómo continuar el podcast, pero ahora creo que lo podemos mechar, ¿no?, con esto que estamos hablando, de, justamente nombramos recién, ¿no?, de la disciplina. ¿Y cuáles crees que son los beneficios de practicar la disciplina? Si bien yo ya lo estuve hablando un poco en mis episodios anteriores, pero bueno, está bueno también tener otra mirada diferente, ¿no? Claramente cada uno tiene su concepto o su percepción, o sea, su percepción sobre un mismo concepto, ¿no? Y también sumado a esto, en tu caso, ¿cuáles crees que fueron lo que más te ayudó, ¿no?, de lo que es la disciplina? Bien, bueno, si lo relacionamos con el estoicismo, bueno, vamos a hablar ahora, me imagino, de algunos, por lo menos de los 3 principales estoicos, pero la vida de ellos se basó en forjar su disciplina, forjar su carácter, y es indispensable en todo ámbito. A ver, una persona disciplinada va a llegar a lugares en los que una persona no disciplinada, que solamente siente que puede llegar a lugares en los momentos, o hacer algo solo cuando tiene motivación, va a ser el ¿cómo decir?, la diferenciación entre la persona que llega y la que no llega, Nico. Claro. Y básicamente nosotros que estamos metidos en esto de empezar a crear contenido, de empezar a dejar un mensaje positivo, yo con el tema de las remeras, si no tenés disciplina, yo particularmente, yo me levanto todos los días, hay veces que digo, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Total. Ahora estoy estancado porque se te vienen esos pensamientos. Y bueno, ahí es cuando yo agarro la famosa disciplina de la que estamos nombrando tanto. Total. Y digo, bueno, a seguir. Hoy no es el mejor día en el que tengo energía, hoy no sé, o incluso a veces no sé por dónde encarar ciertas situaciones. Totalmente. O estás abrumado, estás cansado, ¿no? Trayéndolo al emprendimiento, uno siempre es un montaña rusa de emociones, de barreras, en las cuales hay que atravesarlas, Nico. Total. Vos también, que tenés tu proyecto muchas veces no sabés cómo afrontar situaciones, Total. Muchas veces te sentís sobrepasado. Entonces, obviamente que tema aparte el de poner la pelota en el pie y decir, bueno, freno, descanso, pero bueno, la disciplina va a estar ahí para ayudarnos a seguir adelante, a avanzar y para encontrar esa meta, o mejor dicho, para que esa meta esté ahí y nosotros poder llegar tarde o temprano y decir, bueno, voy a llegar. Perfecto, genial, totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Justamente lo que nombrás, ¿no? O sea, uno tiene que hacer las cosas independientemente de las ganas o no ganas que uno tenga, y ahí justamente la disciplina es lo que nos va a dar la diferencia, ¿no? De poder lograr lo que uno quiere lograr, haciéndolo a pesar de que haya adversidades o desafíos que nos pasa a todos, de que no queremos, no podemos, por lo que sea, pero bueno, sí hacerlo independientemente de esto, ¿no? Justamente de todas las adversidades que puedan suceder, poder cumplirlo, ¿no? Y poder lograrlo. Bueno, mira, hay una frase que me encanta, que es estoica, que dice, si vos te sacrificás por algo bueno, el sacrificio se va, pero lo bueno queda. En cambio, si vos haces algo malo, simplemente por un placer momentáneo, ese placer momentáneo se va, pero lo malo se queda. Muy buena esa frase, interesante. Nos da a entender que quizás lo incómodo que es el sacrificio, pero eso nos va a dar algo bueno, más duradero, que algo que nos dé placer en el momento, exacto, pero que nos va a generar resultados negativos más largo y que nos va a nublar la visión para llegar al verdadero propósito de nuestra vida. Muy interesante esa frase, bastante me llevo con ese concepto porque la verdad que es algo que yo un poco vengo trabajando, ¿no? Justamente esta parte de enfocarme en algo que realmente me lleve a otro lugar más allá, ¿no? Porque bueno, como justamente vos nombrabas, el placer momentáneo es momentáneo también, y lo que te da esa satisfacción en ese corto plazo, a largo plazo después te va a traer cosas negativas, ¿no? Y viceversa al otro, ¿no? Cuanto uno más esfuerzo, más sacrificio, más trabajo ponga, va a tener un fruto mayor a lo largo del tiempo, ¿no? Y justamente algo que dicen muchos, que creo que compartimos todos los que hacemos o somos disciplinados, es el esfuerzo es la recompensa del mañana en todo sentido, ¿no? A eso iba, Nico, mira, los estoicos creían que generar esa incomodidad, generar ese sentido de disciplina, quizás no te da un placer ahora en el momento, pero el placer, exacto, como decís vos, va a ser más grande y más sostenible en el tiempo, quizás no ya, pero en un mediano plazo, y ese placer va a ser más grande. Y hablando de satisfacción,
una vez que te forjás, que vas conociendo el estoicismo, te vas dando cuenta que la verdadera satisfacción justamente está en esto, en simplemente ser una persona virtuosa, actuar bien, pensar en los demás, ayudar a los demás, que también es algo de lo que se caracterizaban los estoicos, ¿no? Esto de justicia, otra virtud principal de los estoicos, que es justamente la justicia no de venganza, no sino de justicia, de actuar bien y de ayudar al otro. Perfecto. Ahora vamos a hablar de este filósofo Marco Aurelio, pero él decía, lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Si vos estás haciendo algo que sabes que no beneficia a los demás, tampoco inconscientemente tampoco te va a beneficiar a vos mismo. Excelente, excelente frase. Bueno, y adentrando justamente, ya que traes el tema, es para que la gente entienda el pie, ¿no? Justo de qué exponentes hay dentro de la filosofía, ¿no? Que esto no lo hablamos, lo dejé para después, cambié un poco el orden de las preguntas, porque justamente como en la otra anterior estábamos hablando de disciplina, me eché disciplina acá y bueno, y ahora te preguntaba, bueno, ¿qué exponentes hay, no, dentro de la filosofía, para que la gente entienda un poco quiénes son los principales o quiénes son los más importantes, ¿no? Los exponentes más importantes de la filosofía? Sí, bueno, como dijimos, tenemos muchos filósofos estoicos, partiendo de Zenón de Sitio, que fue el creador. Perfecto. Hasta te puedo traer estoicos ya más llegados a nuestra fecha, que es Víctor Frank. Bien. Que fue una persona, no filósofo estoico, pero sí aplicó el estoicismo. Bien. Pero si hablamos de filósofos estoicos, los más conocidos, tenemos tres. Tenemos Perfecto. A Marco Aurelio, que sé que te nombré recién. Bien. Tenemos a Séneca y tenemos a Epicteto. Estos Bien. tres con realidades totalmente diferentes. Por eso te digo que el estoicismo puede estar presente en cualquier persona, sin importar situación económica, cargo, sin importar si tenés carencia económica. Marco Aurelio fue uno de los 5 o 6 emperadores buenos, que fue el primer estoico, el primer emperador en aplicar la filosofía estoica. Bien. Después tenemos a Séneca, que hoy, si lo traemos a Séneca a la actualidad, podemos decir que sería un filántropo como Elon Musk. Era en Bien. Ese momento un multimillonario que estaba Perfecto. Metido también en la política, también estoico. Y también tenemos a Epicteto, que Epicteto, a diferencia de los dos que te nombré, fue principalmente un esclavo. Un esclavo que llevó su filosofía, incluso, no recuerdo bien el nombre en este momento, de el amo de Epicteto, pero fue quien lo soltó, y Epicteto, en base a sus conocimientos y en esta filosofía, incluso luego de la liberación, pudo crear su propia escuela estoica y ser profesor. O sea que tenemos 3 parámetros. Tenemos Perfecto. Un emperador, tenemos como un millonario que está metido en la política, y tenemos a un esclavo. Bien. O sea, ahí nos da un parate del estoicismo. Puede estar presente, puede ser aplicable en una persona que era emperador hasta un esclavo. Perfecto, no, muy interesante esto que planteas y traes estos 3 exponentes, porque justamente habla de que no necesariamente uno tiene que estar en una posición o en una situación puntual para poder, digamos, practicar esta filosofía, sino que directamente es lo que uno tiene en su mundo interno, justamente hablando de esto, ¿no? Lo más importante de cada persona, de cada individuo, de cada ser, es el mundo interno que uno tenga, ¿no? Dentro de sí mismo, y lo que uno puede también aportar hacia el resto, porque justamente lo que vos traes 3 exponentes que son 3 visiones completamente diferentes, totalmente opuestas, 3 vidas y 3 historias completamente distintas, como decís vos muy bien, y que cada uno tenga sus parámetros o sus desafíos también dentro de su vida, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo un esclavo que un emperador, que un millonario, en todo sentido, ¿no? Cada uno conlleva de su historia, ¿no? Así que es muy interesante estos 3 exponentes, que creo que son 3 miradas completamente distintas que también puede ayudar a cada uno para entender la visión de cada uno de estos 3 personajes, ¿no? Bueno, vos hablabas de dominio. Claramente hay otro principio que se llama encrateia, que es dominio de sí mismo. Bien. Claramente estos 3 aplicaron este concepto. Marco Aurelio, un gran ejemplo de que las adversidades te hacen más fuerte. Él perdió mucho en ese momento. Habían entre muchas guerras, habían enfermedades también. Perdió muchos de sus grandes. Si no me equivoco, no quiero mentirte, pero perdió muchos hijos, perdió su mujer, perdió su madre, a su padrastro.
O sea, él, incluso hay otro principio que se llama Memento Mori, que es el muy conocido, creo que es de los más conocidos. De los más conocidos, que hay mucha gente que no sabe que es del estoicismo, pero que habla justamente de la muerte y cómo afrontar la muerte. Marco Aurelio pasó esas adversidades teniendo un dominio de sí mismo, ¿no? Controlando su mundo interno, porque si no se hubiera convertido en emperador. Perfecto. Tenemos a Epicteto, que fue mucho tiempo esclavo. Claro. Y tenemos, bueno, a Séneca, que también fue acusado muchas veces de calumnias por decir que era hipócrita con lo que decía, con lo que hacía. Claro, pero bueno, no quiero entrar porque si no esto sería muy extenso, pero bueno, vos me preguntaste los tres pioneros del estoicismo, yo te nombro te nombro un emperador, bien, un senador millonario y te nombro a un esclavo. Perfecto, excelente, está clarísimo, está buenísimo también tener las tres visiones de estos tres personajes como nombrabas, y bueno, creo que ahí tienen ya los oyentes para tener información de tres visiones, ¿no? Recomiendo también que si le gusta leer o si le gusta, hay muchos también videos en YouTube justamente que hablan de la historia de vida de estos próceres, que es muy interesante conocerla, ¿no? Porque una vez se dice, yo tengo este problema, y capaz que viendo los problemas que tenían ellos, pasando los años claramente, pero decir, bueno, lo puedo enfrentar tranquilamente, puedo enfrentar un problema, incluso mejorar y ser mejor persona ante este problema o esta adversidad que estoy teniendo en el momento. Totalmente, excelente, Rama, perfecto, muy claro, muy interesante todo lo que dijiste. Claro, ¿no? Porque esa es la intención siempre de los podcasts que hacemos, de dejar un mensaje claro, no tanto, no por eso que sea tan técnico, teórico, sino un mensaje claro para que la gente lo pueda adaptar a su vida. Totalmente, excelente. Bueno, y acá para ir dándole forma al episodio, a veces termino con más que nada resumiendo, ¿no? el episodio, pero acá más que resumirlo me gustaría que entre los dos, ¿no? Digamos, ¿qué consejos le podemos dar a nuestros oyentes, ¿no? Para introducirse en el estoicismo? Igual un poco ya lo fuimos hablando, ¿no? Dentro de todo el episodio, pero bueno, estaría bueno. ¿Qué consejos le podemos dar, no? Yo básicamente les daría primero que crean en esa filosofía, pero que sepan que no es una pócima mágica, ¿no? Que es, listo, aplico el estoicismo y mi vida va a mejorar el 100%. No, buen punto. No, es una filosofía que vos, por más que sea práctica y la puedas aplicar, depende de vos, principalmente, ¿no? Porque yo creo que he hablado con gente, que yo le explicaba, le comentaba un poco qué era el estoicismo y me decía, entonces ya le aplico y en poco tiempo puedo mejorar y puedo tener una mejor calidad de vida. No, le digo, no, porque esto, Nico, es algo que lo tenés que forjar, lo tenés que ir a conocer y realmente meterte, hay muchas, como te digo, hay muchas filosofías. A mí me sirvió esta. No digo que otras filosofías sean malas. Capaz que hay personas que se sienten mejor practicando el budismo. Hay otras personas que se sienten más cómodas practicando el taoísmo y muchísimas filosofías. Totalmente. Yo, desde mi punto de vista, siento que esta es una filosofía que vendría a ser como una medicina ante tanto caos, ¿no? Ante tanta malaria, tanta injusticias que hay en el mundo, ¿no? Tantas cosas que nos hacen creer que tenemos que estar en tendencia, que tenemos que comprar lo último. Esta es una filosofía que nos lleva a la simpleza, ¿no? Si bien hay cosas que son necesarias, pero lo único necesario es estar bien, al fin y al cabo, con uno mismo, de tener esa tranquilidad con uno mismo. Exacto, sí, un poco lo que hablamos es, por un lado, identificarse con la filosofía, en este caso, ¿no? Podría ser estoicismo, podría ser otra. Creo que lo más importante es como identificarse, ¿no? Con lo que uno crea y justamente otra de las cosas es accionar, ¿no? O sea, más allá de creerlo, practicarlo todos los días con esa constancia, con esa disciplina que venimos hablando, ¿no? El aprendizaje es continuo, no es algo que uno lee un libro y ya está, sino que es todos los días lo mismo, hacerlo hasta que una vez logre algo, ¿no? Un conocimiento. Un gran conocimiento sin acción no sirve de nada. Porque puedes leer 50 libros del estoicismo, pero vos no aplicás ni un concepto de lo que leíste, diría que estás en problemas y no vas a cambiar tu vida. Lo importante es poder aplicar, leer y aplicarlo. Siempre digo en mis podcasts, no te digo todos los días, pero intentá de a poco ir creando esos hábitos de estoicos, podemos decirlo, ¿no? De controlar lo que vos podés controlar, del autodominio, el autocontrol, que lo vayas forjando de a poco, el autoconocimiento, lo vayas forjando a medida que puedas. Perfecto.
Bueno, no, creo que coincido con vos plenamente. Lo más importante es identificarse, ¿no? con el punto, lo que decía anteriormente. Y bueno, nada más para darle ya un cierre, ¿no? al episodio, primero de nada. Un poquito, ¿no? Se nos fue un poquito de largo, pero bueno, esperemos que... Cuando uno hace lo que le gusta y cuando uno se le va el tiempo y no se da cuenta, es así. Totalmente, no, pero bueno, creo que es bastante relevante, es un tema bastante importante, podríamos seguir hablando por horas, creo. Y el estoicismo tiene para hablar, como decís vos, muchas cosas. Total. Que incluso capaz que voy a llegar a mi casa y voy a decir, faltó esto, pero no se puede en un podcast resumirlo, ¿no? Total. Pero bueno, intenté que sea lo más claro posible, que pueda dejar algo que realmente lo puedan aplicar y que quizás pueda darle un inicio para que las personas se inserten bien en el estoicismo, ¿no? Perfecto, y acá para darle último cierre de esto, una frase estoica que quieras decir como para darle, digamos, la conclusión. Te lo saqué del guión, pero creo que es relevante, ¿no? Tener una frase del estoicismo como para que la gente se quede con esta frase, es la más importante, ¿no? De la temática de hoy. Sí. Bueno, yo en mi marca de ropa yo entrego el packaging con unas tarjetitas y en una de esas tarjetitas hay una frase que me encanta que dice: la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Rama, por el tiempo. Gracias, muchísimas a vos, gracias Nico. por todo lo que nos has aportado hoy. Yo también aprendí, la verdad que muchas de las cosas no las sabía, otras sí, pero bueno, espero que les sirva a todos y bueno, nos vemos la próxima, ¿no? Gracias, Nico, gracias por la invitación y será un placer poder compartir nuevamente, el hacer contenido con vos. Perfecto, Rama, gracias. Saludos a todos.